Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Nuevas imágenes sobre el asesinato y el entorno del asesinato del señor Eduardo Mauricio Ruiz, conocido como Truco, dan una nueva perspectiva al caso y a la responsabilidad del suboficial Luis Magallanes. También vamos a hablar del Congreso de la República y de la responsabilidad del presidente del Congreso en lo que se conoce como neutralidad electoral y otros asuntos parlamentarios. Y por supuesto, la telenovela de Betsy Chávez y el señor José Gerí por su salvoconducto y otras preocupaciones que el gobierno debería tener, como la de seguridad ciudadana. Hoy hay preguntas del público y de todo eso va este programa, pero antes tenemos que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, y vamos con el testigo clave. Nuevamente, más información revela que en el caso de Eduardo Mauricio Ruiz, asesinado, conocido como Truco, pues hay otro testigo clave que además fue herido esa noche. Se trata de Renato Ríos, ¿ok? Amigo y herido, reitero, por el mismo suboficial Luis Magallanes, por la misma persona, ¿ok? Este muchacho que ustedes ven es un chico que estaba muy cerca a Truco en el momento que le disparan y tiene una herida en la mano porque no puede cerrar el puño. El meñique que fue alcanzado por la bala no le responde desde la noche del 15 de octubre. Una esquirla desprendida de un disparo del suboficial Luis Magallanes le alcanzó. Ahí está. Ustedes van a ver las imágenes, el chico no puede mover la mano. Este testigo y este video, ¿ok? Este video grabado en Garcilaso de la Vega dan cuenta de una cosa que es bien importante. Luis Magallanes no disparó un solo tiro como el que se dice. Ustedes van a ver en esas imágenes muy claramente que corre por Garcilaso de la Vega disparando. En total se han contado, con el disparo a Truco y otros más, por lo menos 5 balazos. Porque esto cambia todo. Porque la tesis de la defensa del suboficial Magallanes es miedo irresistible, pavor. Lo atacaban y él en legítima defensa saca su arma y dispara. Y la secuencia de los hechos que hoy se puede reconstruir en video no es esa. Él es identificado por un grupo de jóvenes donde no estaba Truco y lo acusan de terna y lo siguen y efectivamente lo acosan y él corre. Al huir va disparando varias veces, en total 5. En uno de esos disparos, el más conocido que ustedes han visto, él se da la vuelta y dispara al grupo y esa es la bala que le cae a Truco. Pero luego, con Truco herido de muerte, este suboficial corre por la Garcilaso de la Vega y sigue disparando. Como ustedes saben, estuvo acá el abogado de la familia Ruiz y el doctor Ronald Gamarra nos contó que misteriosamente el arma ha desaparecido. Se la han sustraído. Que podría probar el peritaje del arma claramente qué pasó esa noche. La desaparecieron. Entonces, la tesis de la legítima defensa comienza a hacerse cada vez más compleja. Porque si yo me estoy defendiendo de un ataque inminente que pone en peligro mi vida,
¿Por qué sigo corriendo por una avenida disparando? Si nadie me está atacando. Y regresamos al tema polémico. Como ustedes saben, el fiscal especializado en derechos humanos ha dicho que no le corresponde ver este caso, que tiene que ir a un caso de fiscalía común. Se ha apelado, la defensa ha apelado esa disposición, porque sabe perfectamente que la tesis de la defensa del policía es homicidio culposo. Yo disparé sin intención de matar. Y el problema es que si tú disparas 5 veces contra la gente y no solamente matas, sino causas daño a otra persona que también está involucrada. ¿De qué estamos hablando? En La Encerrona han hecho una verificación de este video que ellos también tienen. Han hecho una verificación de la hora y la geolocalización. Se trata de un iPhone, eso se puede hacer con un peritaje muy sencillo. Y con estos datos han verificado efectivamente que es parte de una secuencia de lo que sucede esa noche. Van a tener que esforzarse mucho más en la Policía Nacional porque están mintiendo descaradamente para proteger al policía y no responder frente a la familia por lo que ha sucedido ni frente a los heridos. El asunto central es que este policía, Luis Magallanes, estaba ahí por órdenes superiores. La policía ha dicho que no le correspondía estar ahí, que ya había terminado su turno, que había ido a recoger su pistola al carro. ¿Qué carro? ¿Qué amigo? ¿De dónde? Nadie sabe. Que no llevó pistola. Y resulta que acaba disparando no solo una vez, según su testimonio, sino por lo menos 5 veces. Muy bien, y ahora sí nos vamos al Congreso de la República. ¿Qué ha pasado? Fernando Rospigliosi está definitivamente en problemas. El Jurado Electoral Especial de Pacasmayo, en La Libertad, ha solicitado los descargos del presidente del Congreso de la República y los descargos del oficial mayor Giovanni Forno por infracción al principio de neutralidad, ¿ok? Por no cautelar el uso adecuado de los bienes del Congreso de la República, dado que una Cámara de propiedad del Congreso se trasladó al mitin de la lideresa de Fuerza Popular el pasado 30 de octubre en Trujillo. Hay una resolución ya del Jurado Electoral Especial en el que efectivamente se analizan 2 informes donde los funcionarios, ¿no ciertamente?, se les imputa haber infringido las normas que regulan la neutralidad estatal en periodo electoral. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a explicarlo de una manera muy sencilla para que ustedes lo entiendan. El Estado tiene bienes, ¿ok? Y tiene servidores también. Si un candidato que tiene acceso a esos bienes y esos servidores los usa en su beneficio, entonces esa entidad estatal deja de ser neutral, porque está beneficiando a uno de 39 candidatos. Piensen ustedes que tenemos candidatos que tienen respaldo en el Parlamento. Hay 10 candidatos que van a tener bancada, ¿ok? Hoy. Porque hay 10 partidos que llegaron al poder en el año 2021. Si en mayor o en menor medida, depende del peso de la bancada, los bienes del Estado se ponen al servicio de esos partidos, los otros partidos tienen todo el derecho a decir, oiga, así no puedo competir, salvo que a mí también me den una cámara del Congreso para hacer mi meeting y para transmitir en directo, porque es una cámara que se usa para transmisiones en directo. El Congreso, a través de Fernando Rospigliosi, han insistido en minimizar este hecho, en decir que es un problema de un trabajador, pero una cámara no sale caminando sola del brazo de un camarógrafo. ¡Nunca! ¡Nunca! Eso lo sabe cualquier camarógrafo que haya trabajado en cualquier medio.
O sea, da risa escuchar eso. Tú vas al sitio donde se almacenan estos bienes, registras la salida, tienes el permiso de tu supervisor, porque normalmente estos son bienes caros, normalmente tienen seguro, y además porque el camarógrafo viaja con su superior y lo espera en Trujillo su otro superior. Todos de la Oficina de Participación Ciudadana que controla Fernando Rospigliosi. A Fernando Rospigliosi no le gusta que lo pongan en portada en La República. Entonces hoy día lo han vuelto a poner. Me parece muy buena idea, dado que no le gusta. Pero el tema es ese, la neutralidad electoral. ¿En qué medida el Estado se pone al servicio de la candidatura de aquellos que hoy están en el poder? Por eso es que en el Perú se prohíbe hasta hoy la reelección presidencial, porque ahí no hay forma de competir. Por eso es que muchos nos oponemos a la reelección de congresistas. No porque no hayan aspectos positivos en su reelección, tienen mucho que aportar en materia de experiencia, sino porque ahora que tienen además iniciativa de gasto concedida por el Tribunal Constitucional, se viola permanentemente la neutralidad electoral. Y hablando de eso, de violar la neutralidad electoral, el populismo del Congreso ha llegado a límites increíbles. Todo esto es para que ustedes voten por ellos, ¿ah? Miren ustedes, han creado otras 6 universidades en una semana. Van 47 universidades nuevas que por supuesto no funcionan, como ustedes comprenderán. Entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre se han creado las universidades del Brain, de Huaral, de Huaycán, de Talara, la de arte de Ancash, la de arte de Piura, que antes eran de escuelas de formación artística. ¿Ok? En total, 41 ya reportadas, más estas 6, 47, de las cuales 20 se promulgaron de un porrazo, pese a que la autógrafa esa vez había sido observada por el Ejecutivo porque implicaba un creciente y enorme gasto para el presupuesto. Para que se hagan una idea, ¿ya? 47 universidades es más o menos lo que no pasó el licenciamiento. Ahora van a ser públicas. Sin plata, sin profesores, sin infraestructura. Pero ya las creamos. Entonces le dicen al pueblo, ya te creé la universidad, ya te la creé. Y ahí está, pues ya te la creé, ya está el papel. Ahora vota por mí. ¿Y creen que la gente es idiota? ¿En serio? ¿Creen que la gente es idiota? ¿Que esa universidad ofrece un futuro real para sus hijos? Sobre todo cuando han desmantelado este Congreso SUNEDU para que no haya estándares de calidad obligatorios, para que todo lo que se invirtió en licenciar se vaya por el caño porque no se actualiza nunca. Justamente lo que hay que hacer es votar por candidatos que ofrezcan regresar a la reforma universitaria que garantizaba para nuestros hijos una educación de calidad, que es lo que no tenemos en el Perú. ¿O usted por qué cree, señor, señora, que su hijo que ha estado 5 años en una universidad no consigue trabajo? ¿Por qué cree? ¿No será porque la universidad a la que su hijo fue y usted pagó con el esfuerzo de su vida en una estafa? ¿No será por eso? Porque su hijo no tiene la culpa. Eso es el Congreso de la República hoy. Y viene un festival de normas demagógicas. Pero lo que también viene, y aprobado ayer, es un asunto que en estricto sentido ustedes lo escuchan y no es mala idea, ¿ok? Pero implica una reforma constitucional, otra más, en 2 legislaturas. Y se los voy a explicar bien facilito, ¿ok? Todos nosotros, usted y yo y todos, tenemos derecho a ser libres y a vivir en libertad. Por lo tanto, que la policía nos detenga implica una vulneración muy grande a nuestra libertad. Como es una vulneración muy grande a nuestra libertad,
se requiere que participen muy rápidamente para verificar la legalidad de ese acto un fiscal y un juez. Nadie puede estar permanentemente detenido bajo investigación sin poner a esa persona a disposición del fiscal y el juez para establecer si se queda en detención preliminar, si se queda en detención preventiva. ¿Ok? Pero se le da a la policía un tiempo prudencial para que investigue, 48 horas. A mí no me pueden detener sin mandamiento escrito y motivado del juez, ese es un caso, o en flagrancia. Muy bien, supongamos que la policía me detiene en flagrancia. ¿Cuánto tiempo me puede tener detenida sin ponerme a disposición inmediata del fiscal, del fiscal y del juez? No más de 48 horas. ¿Ok? Hay en la Constitución excepciones para el caso de narcotráfico y terrorismo. ¿Ok? ¿Qué quiere hacer el Congreso? Ampliar esas excepciones y ampliarlas a sicariato y extorsión. Cambiar las 48 horas de sicariato y extorsión a 15 días. Como les digo, puede sonar bien, ¿ya? Hay que modificar el artículo 2 de la Constitución, los numerales 5 y 24, ¿ok? Como les digo, hoy se aplica terrorismo, narcotráfico, espionaje, ¿no? Espionaje para las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Entonces, se quiere ampliar para sicariato y extorsión. Reitero, parece una buena idea. Pero, si el problema de corrupción está en la policía, y eso es real, ¿para qué les vamos a dar 15 días de investigación sin poner a disposición del juez? Eso es todo, ¿ah? ¿Qué espacio de negociación estás abriendo ahí y no de investigación? Ese es el problema. Esto puede ser útil, sí, con una policía súper eficiente que quiere mantener una investigación de súper perfil bajo porque está capturando a más miembros de una organización, entonces no los quiere alertar. Ok, suena lógico. Pero si la policía tiene redes vinculadas al crimen organizado, a la extorsión y al sicariato, como podemos ver todos los días publicado, ¿por qué le estamos dando 15 días sin control de legalidad? Lo único que hace el fiscal y el juez es controlar la legalidad de la detención. Ojo, como para pensarlo. No digo que no se necesiten más herramientas. Sin embargo, miren ustedes, el Congreso está dispuesto a modificar la Constitución en un asunto tan grave como la detención, pero no modifica las leyes pro crimen. No revierte el daño de las leyes pro crimen. No amplía el tipo penal, crimen organizado, a todo el Código Penal. No lo hace. No modifica las normas de colaboración eficaz para regresar a lo que eran. No toca el tema de la prescripción, la ley Soto. Por el contrario, premian al señor Soto como candidato a la vicepresidencia. Entonces no les creo demasiado tampoco. Preocupa que quieran cambiar la Constitución en 2 legislaturas en un asunto tan grave como la detención y que no cambien las leyes pro crimen que sí han aprobado en los últimos 2 años o 3 años y que son nefastas para la persecución del delito. Muy bien, regresamos con el presidente de la República, el hombre de la foto y de la camisita blanca con la manga remangada, para hablar de, ¿no?, hechos y no palabras. Pero antes tenemos que presentar a 8 Sur, que es nuestro auspiciador. Veamos en el siguiente video, patrocinado por 8 Sur, la 4ª edición de la Copa 8 Sur, que reunió equipos femeninos y masculinos en distintas comunidades de Ucayali. Un evento que destacó el valor del deporte como espacio de encuentro y respeto, fortaleciendo los lazos sociales.
La gran final de la cuarta Copa 8 Sur convirtió el destino de Nueva Requena y Ucayali en una verdadera fiesta del deporte y la integración. Quiero felicitar a la empresa 8 Sur por esta iniciativa que tiene de fomentar el deporte. Las canchas de estos caseríos rurales se transformaron en un espacio donde el respeto y el compañerismo fueron los verdaderos protagonistas. La Copa 8 Sur es una fiesta, como siempre digo, de valores. Es una fiesta de alegría, una fiesta de unidad de los pueblos. Con esta cuarta edición, la Copa 8 Sur consolida su papel como un símbolo de unión, amistad y desarrollo inclusivo para toda la región Ucayali. Nos vemos en la quinta, papá. Me había olvidado explicar algo en el tema de la detención, ¿ok? ¿Qué dice la Constitución? Hoy día la vamos a citar varias veces, pero ¿qué dice la Constitución sobre la detención? Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez, lo que les explicaba, o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas o en el término de la distancia. ¿Ok? Eso es lo que dice la Constitución. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas. Y acá viene lo más interesante. Ojo, no se aplican estos plazos a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de 15 días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término. Puede, pero no tiene. Ya está en la Constitución que cuando se trata de una organización criminal, puedes expandir el plazo 15 días. Pero como este Congreso derogó la ley que establece el delito de organización criminal, aunque lo restituyó para sicariato y extorsión, consideran que tienen que poner sicariato y extorsión acá. Lo único que tienen que hacer es restituir el tipo penal de organización criminal. Y se acabó su reforma constitucional. Pero no quieren. No quieren restituir el tipo penal de organización criminal. ¿Por qué? Porque varios partidos políticos están imputados como organizaciones criminales. A pesar de que sacaron una ley que dice que los partidos políticos no tienen responsabilidad penal y son inimputables. Por control difuso, los jueces no están aplicando esa norma. Increíble. Muy bien, y vamos a la telenovela Gerí. El viernes, es decir, mañana más tardar, el presidente de la República ha señalado que va a emitir su decisión, si le otorga o no le otorga el salvoconducto a Betsy Chávez. ¿Ok? Esto ha sido dicho por el señor Gerí en una entrevista a CNN. ¿Ok? Suerte a los colegas de CNN, a los peruanos, Gerí no nos da entrevistas. Nos contesta por ex de vez en cuando. Yo quiero recordarle al señor presidente de la República el artículo 36 de la Constitución. Yo he llegado a creer que esto de Betsy Chávez ya es un psicosocial, una cortina de humo, porque cuando veo a tanta gente decir tanta necedad, supongo es para que nos entretengamos, ¿no? Porque yo no creo que Gerí se atreva a infringir la Constitución. Ya, quiere violar el tratado. Va a terminar en la Corte Internacional de Justicia, pero, a ver, ¿qué dice el artículo 36 de la Constitución? Despacito, con manzanitas, ¿para qué? ¿No? El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante. Acepta.
acepta. En el tratado dice está obligado a dar el salvoconducto. Acá dice acepta la calificación. Es un mandato de la Constitución, artículo 36. Acepta. Han sido rápidos en el switcher, han sacado la Constitución al toque. Ahí está. Artículo 36. El Estado reconoce el asilo político. Acepta la calificación del asilado que otorga el gobierno asilante, en este caso México. Acepta. ¿Qué parte de es voluntario? No necesariamente. Acepta. Es un mandato constitucional. ¿Dónde han estudiado derecho? Ustedes no saben las faltas de respeto que tengo que aguantar ayer. No, porque si es delito común no aplica. Efectivamente, si es delito común no hay asilo. ¿Quién califica? El Estado asilante. Yo y usted podemos creer que acá no corresponde. ¿Yo soy Estado asilante? No soy Estado asilante. No les da el coco en Cancillería para entender algo tan sencillo. Van a obligar al presidente de la República a violar la Constitución y después será procesado por eso, por infracción de la Constitución. De repente el señor Gerí, que es abogado, este artículo no se lo han leído. No le han leído el tratado. Ya, no le gustan los tratados. Espero que le guste la Constitución. ¿Cómo es de nuevo? Acepta la calificación de asilado. ¿Por qué continúa esta telenovela? No sé. No entiendo nada. Acepta. Y de nuevo, ayer los trolls del APRA. Usted hizo un video para que no le dieran el asilo a Alan García. El asilo que se lo tenía que dar Uruguay, porque no habían calificado. Si hubieran calificado a Alan García como asilado, a Vizcarra no le quedaba en ese momento más remedio que aceptar la condición de asilado. Como no le quedó más remedio a Fujimori con Alan García en 1992, no le quedó más remedio. Salió asilado por Colombia. ¿Ok? El tratado de asilo es bien sencillito, pero bien sencillito de entender. Pero además está nuestra Constitución. Ya, más necios no pueden ser, ¿no? Le tienen que dar, pues, el salvoconducto, como se lo dieron a la esposa de Pedro Castillo, que también está imputada. También está imputada. En el caso de Anguía, está imputada. También se lo tuvieron que dar. El Estado acepta. No nos gusta lo que ha hecho México, que nos va a gustar. Esa es otra historia. Eso perturba la relación diplomática. Eso es otra historia. Pero la Constitución y el tratado obligan a Gerí. Obligan. Gerí no puede pensarlo. Porque no tiene nada que pensar. Salvo que decida violar la Constitución. Ahora, violar la Constitución en este Congreso que está en el poder es una cosa que es el pan nuestro de cada día, ¿no? No estamos hablando de cosas que sorprendan, digamos. Pero que un montón de abogados truquini salgan a engañarlos, eso es otra cosa. No confundan que a mí me puede parecer que no califica. A mí y a 100 más. No califica, es un delito común. Pero yo no soy México, pues. Una vez que se concede, no hay más que hacer. El resto es cortina de humo para que no hablemos de otras cositas, ¿no? Como la falta de neutralidad electoral o como lo siguiente, una primicia de El Foco. ¿Qué creen? Durante el cambio de régimen de Dina Boluarte al de José Gerí, ahorita los servidores del MTC fueron hackeados. Fue un ataque interno, esa es la información que tiene la prensa, donde se borraron 65.000 documentos, entre ellos contratos con constructoras,
multas a empresas de telecomunicaciones y sanciones a altos funcionarios. Hoy en la mañana la Encerrona informó que parte de esta documentación no tiene backup. ¿Ah? El MTC, cuando fue requerido por el foco, minimizó el evento. Minimizaron el evento. A ver si dan un poquito más de explicaciones. Se supone que es un trabajo interno. Muy bien, plan de seguridad ciudadana. Bueno, ayer se supo que José Gerí sigue manteniendo un plan de seguridad ciudadana que tiene 7 años de vigencia. A ver, en teoría, el Perú tiene que tener un plan de seguridad ciudadana anual. La última vez que se hizo en el 2013, ¿ok? Perdón, en el 2012. En el 2013 hicieron un plan quinquenal. Dijeron, no, vamos a hacer un quinquenal. Bien, muy bien, hasta el 2018. Y el 2019 dijeron, bueno, vamos a hacer otro plan quinquenal hasta el 2023. ¿Ok? Pero ya en el 2024 ya no hubo ningún plan, el 2025 no hubo ningún plan y lo acaban de prorrogar como 30 días más para ver cómo nos va. Se supone que hoy el señor Gerí nos va a contar las grandes cosas que se están haciendo en pro de detener la inseguridad ciudadana. Pero ni siquiera hay un plan. Ya hay cosas más complejas. Lo que ha dicho el exministro Wilfredo Pedraza es que la policía este año no ha gastado, o ha gastado probablemente un 20% del presupuesto total para equipamiento. Porque no tiene capacidad de gestión del gasto. Podemos añadir lo que nos dijo Luis Pérez Guadalupe. Hace 10 años que no se construye un penal en el Perú. Uno. Tenemos más de 100.000 presos y tenemos cárceles suficientes para 60.000. Ya el Tribunal Constitucional ha dicho que ese es un estado de cosas inconstitucional. ¿Ah? Hace 5 años ya venció el plazo para cambiarlo todo. Hay que construir por lo menos 20 cárceles para 2.000 presos cada una, para estar simplemente en lo que debe ser, en el estándar. Ni una cárcel. Hace 10 años. Desde que empezamos con la caída de los presidentes uno tras otro, no se construyen cárceles en el Perú. Entonces, mucha telenovela, ¿no? Y designaciones un poco extrañas. Esta, por ejemplo, llamó ayer la atención de la República. Un ex asesor de Wilfredo Oscorima es designado director de orden público, el señor Cairo Pérez. ¿Ok? Sale de ser asesor de Wilfredo Oscorima y lo traen a trabajar con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbeso. ¿Ok? Ya había desarrollado una carrera dentro de la PNP, pero salir de trabajar con Oscorima no parece el mejor, ¿no es cierto?, de los currículums, digo yo. Esperemos que las cosas mejoren con las contrataciones en los próximos días, para que haya resultados. Y esperemos que el presidente hoy día nos informe de los grandes éxitos que ha tenido con el estado de emergencia, porque hasta ahora no los vemos. Ustedes dirán, es muy pronto. Es el mismo gobierno. Son los mismos burócratas, solo cambian de silla. Nada más. Los ministros fueron viceministros o fueron funcionarios públicos en los últimos 4 años. No hay mucho que cambiar. No hay mucha esperanza de cambio. Lo que tenemos que ver es que por lo menos se hagan las cosas que se tienen que hacer, las más urgentes. Y eso no lo estamos viendo. Que el presidente le pase la mano, ¿no es cierto?, a las sábanas de todos los presos del Perú, no va a hacer que haya resultados. Miren, acá hay una cifra hoy publicada en La República sobre las requisas del INPE. Estas requisas espectaculares, donde van con policía, ¿no es cierto?,
Acá tengo el dato para dárselos concretos. 350 requisas. ¿Saben cuántos celulares han incautado en 350 operativos de requisa? Han incautado la suma de 79 celulares. Es decir, ha habido más requisas, notablemente más actos de requisas que celulares. O no son los celulares el problema, o esas requisas pasan por alto muchas cosas. O alguien se lleva los celulares en el camino. Escoja la que quiera. El problema es que tienes que enfrentar un problema de delincuencia extendida hoy sin leyes y sin personal policial para poder hacerlo. Ese es el problema que tenemos en el Perú. Digo, personal policial que no sea parte del mismo esquema de delito. Pausa y regresamos con preguntas del público. Muy bien, vamos con preguntas del público. Hay novedades, así que me estoy segura que van a tener mucho que preguntar. Y como siempre les digo, contesto lo que sé, lo que no sé, no tengo idea y les digo, no lo sé. Adelante con la primera pregunta, por favor. José Casalino, excelente programa, doctora. Pregunta, ¿se puede ir a CIDH por la muerte de Truco? No se ve avances en la investigación. Miren, la CIDH es la última instancia. Todos tenemos derecho a apelar a todas las instancias en las que creemos que podemos hacer valer nuestros derechos. Es decir, presentar una denuncia no es prohibido para nadie. ¿Okay? Si usted me dice, ¿se puede? Pues sí, claro, por supuesto. Pero hay normas. La primera es que se agote la vía interna. Es decir, que se trate de encontrar justicia en el Perú. Y la vía interna todavía no ha sido ni remotamente agotada, ¿no es cierto? Luego que la persona obtenga a través de un proceso debido, con garantías de debido proceso, justicia. Y puede ser que no te guste el resultado, pero si has obtenido justicia, no tendrías cómo apelar a la Comisión primero y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo siguiente, por el tema de los tiempos, es que el delito no prescriba. Y acá hay una confusión muy grande. Graves violaciones a derechos humanos no prescriben. ¿Ok? Pero un homicidio culposo, por supuesto que prescribe. Entonces, lo que está tratando de hacer la policía a como de lugar es sacar el caso de una Fiscalía de Derechos Humanos para pasarlo a una Fiscalía de Delitos Comunes para que sea procesado por homicidio culposo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Bueno, en eso estamos. Siguiente, por favor. Jorge Escena. En cada grupo político, ¿son los delegados quienes eligen a los candidatos a diputados y senadores en cada región? Sí. Excepto en dos casos, el APRA, que va a ir un militante un voto, y Renovación Popular, que está yendo obligado por las circunstancias a un militante un voto. ¿Por qué? En el caso de Renovación, porque se olvidaron de notificar a la OMPE que habían cambiado la forma en la que le iban a elegir a sus candidatos. Y como se les venció el plazo, no les queda más que hacerlo como dicen sus estatutos. Sus estatutos ordenan que el 10% de la militancia vaya a votar. Dicen que no tienen problemas, por eso han presentado lista única. Lista única, es lo que hay. Con 10% de la militancia, todos votan a favor, listo, se acabó. No hay competencia. En el APRA sí hay competencia. Han presentado por lo menos 15 candidaturas a la presidencia de la República, aunque hay 2 o 3, les diría, que son las más populares, las que tienen más peso, ¿no? Una tiene Jorge del Castillo,
la otra tiene a Javier Velázquez Quesquén, la otra tiene a Hernán Garrido Leca. En todos los demás casos es por delegados. Eso quiere decir que el comité número 1 manda a su delegado, el comité número 2 manda a su delegado, así debería ser. Pero la verdad es que la cúpula del partido controla a todos los delegados, que pueden ser 12, 15, pueden ser 100, pero normalmente es un grupete de amigos. Y esos delegados aprueban la lista que está negociando el candidato y la cúpula del partido, cuando hay cúpula de partido distinta a candidato. Y eso es, no hay ninguna democracia interna. Por eso que hay gente que dice, a mí me han invitado y me van a dar el puesto 2. Entonces, pero, ¿cómo? Si no te han elegido en el partido, no, designación directa. Hasta el 20% de la lista a diputados y a senadores puede ser de candidatos por designación directa. Y normalmente se reservan los números más altos. Siguiente, por favor. Janet Garay. Pero tienen que... ahí está. Buenos días, doctora Rosa María. Mi pregunta es, ¿el Poder Judicial no piensa hacer nada respecto a la reposición de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa? ¿Por qué como autoridad deben acatar su fallo? ¿No es así? Así es. Lo que ha dicho la Junta Nacional de Justicia es que el fallo se refiere a un tema, pero no se refiere a que no continúen haciendo nada sobre los otros temas y por lo tanto no puede ir todavía como fiscal de la Nación. Mientras tanto, la Junta Nacional de Justicia está ocupada en otras cosas, como por ejemplo subirse el sueldo, con ayuda del Congreso. Sí, con ayuda del Congreso. Quieren ganar como fiscal supremo con más de 5 años de antigüedad. El problema es que ellos no tienen 5 años de antigüedad, pues, porque su cargo dura 5 años. ¿Ah? Quieren sus 42.000 soles. Desde el primer día, ellos han tomado posesión en enero. Parece que desde marzo ya estaban en el tema de cómo hacemos para que nos paguen más. Siguiente, por favor. Parmatojo. Buen día. Primero, agradecer haber sido desbloqueada a tiempo. Bueno, ni idea. 2, ¿qué nos espera en estas elecciones? La fragmentación limeña es evidente y no creo poder sobrevivir una campaña como la del 2021. Miren, la campaña del 2021 fue muy diferente por una razón muy sencilla. Estábamos encerrados. Estábamos en pandemia. La gente se moría. Luchábamos por conseguir oxígeno. ¿Ok? En el verano del 2021, Sagasti nos anuncia a fines de enero que venían las vacunas. Y recién se vacunó a la primera línea, a los médicos, en febrero, y a los adultos mayores de 80 años en marzo, abril. El día que fuimos a votar, 11 de abril de 2021, tenemos el pico más alto de muertes registradas. 25% de la población no fue a votar, punto. Porque estaba enferma, porque tenía miedo, por lo que fuera. Simplemente no fueron. Entonces no va a ser igual. Esas condiciones son irrepetibles, irrepetibles. Pero sí creo que hay una, digamos, bien profunda crítica a los partidos que están hoy en el poder. Es una crítica extendida a nivel nacional. Todo lo que nos ha pasado, incluyendo la destrucción de la institución presidencial, la creación del supersenado, todo eso, más las leyes pro crimen, más el gasto fiscal, todo eso es culpa del Congreso y de los líderes políticos que conforman las 4 familias que gobiernan el Perú hoy. Y yo sí creo que tienen que asumir responsabilidad los Fujimori, los Acuña, los Cerrón, los Luna. Tienen que asumir responsabilidad con López Aliaga de destruir la institucionalidad democrática. Y la única forma de que asuman responsabilidad es a través del resultado de abril. Es la única forma. No hay otra. No tenemos otra salida. Votar por la gente que ha creado esto
es validarlo. Ayer estuve con Fernán Altuve y él creía que ya respecto a la presidencia no había nada que hacer, que teníamos que ir a un régimen parlamentario, controlado, ¿no? Con un primer ministro que sea jefe de gobierno. Y tendríamos un jefe de Estado decorativo. No es la tradición peruana, creo yo, pero en fin. Por lo menos hay un debate ahí. Pero sí, no es igual en el sentido de que no vamos a tener una campaña que no se puede hacer porque la gente está encerrada. Vamos a tener una campaña muy activa, muy violenta. En términos verbales ya es violentísima y va a ser mucho más violenta. Y donde los periodistas vamos a sufrir violencia política, pero estamos absolutamente preparados para eso. Absolutamente preparados y en preparación para sufrir toda la violencia política que es posible recibir en una campaña política peruana. Así que de eso no se preocupe. Siguiente pregunta, por favor. Yoyini, buenos días, Rosa María. En el hipotético caso que no le den el salvoconducto cuyo orden explícita de darlo está en la ley, ¿qué pasaría con Betsy Chávez? Gracias y Dios la bendiga. Pasaría lo que pasó con Aya Latorre. Se queda metida dentro de la Embajada de México por tiempo indeterminado. Hasta que procese un nuevo Congreso, por ejemplo, procese a Gerí, para empezar. O nos lleven a la Corte Internacional de Justicia, la Haya, y se procesa al Estado peruano por violación del tratado. Pero ella se queda metida dentro de la embajada. Y luego puede pasar a lo Novoa, que te metan un operativo policial para extraerla. Con lo cual, nuevamente, a la Corte Internacional de Justicia, por violación del tratado. ¿Qué le puedo decir? Miren, esos son como los arbitrajes de López Aliaga. Ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Van a perder. No hay forma de ganar, porque la ley no está de tu lado. Siguiente, por favor. Fernando Urpeque de la Piedra. Buenos días, doctora, buenos días. La Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional no tienen miedo a que entre un Congreso digno que los pueda dejar, que los procesen por todas las barbaridades que han aprobado y que han hecho. Parece que no. Parece que no tienen temor de la ley, ¿no? Los católicos tienen temor de Dios. Yo presumo que los políticos tienen que tener temor de la ley. No. Ellos creen que pueden hacer lo que les da la gana. Sí, están convencidos. Que pueden violar toda ley, incumplir resoluciones. Pues pueden. Entonces, cuando llegue la hora del juicio, no se quejen. Porque han estado advertidos 100 veces de lo que va a pasar. Yo sí creo que el próximo año el Perú va a cambiar su destino. Tiene que cambiarlo, porque no está contento con el que tiene hoy. Y cuando cambie su destino, estas personalidades tendrán que hacerse responsables frente al Congreso por todo el daño que han hecho al Estado de Derecho. Siguiente, por favor. Fernando Guevara. Doctora, ¿es posible que se implementen las ideas monárquicas de su entrevistado de ayer? No creo, pero nos reímos un poco. ¿Por qué? Porque él lo que señalaba era, a ver, miren, hay dos funciones en el presidente peruano en nuestra Constitución. Jefe de Estado y jefe de gobierno. Encarna las dos. Pero hay democracias donde esa función está dividida. Si ustedes piensan en la monarquía española, si piensan en la monarquía del Reino Unido, ¿no es cierto? El rey, la reina, los reyes son jefes de Estado porque personifican a la nación y la representan ante el mundo. Pero no tienen ninguna función ejecutiva, cero. ¿Ok? ¿Quién tiene la función ejecutiva? El primer ministro. ¿Ok? Que ese es el jefe de gobierno. Entonces, ese es el que importa. ¿Ok? Ese primer ministro se puede llamar primer ministro, se puede llamar presidente, adopta distintas denominaciones, pero normalmente emana del Congreso. ¿Ok?
emana del poder parlamentario. Pudiendo ser parlamentario o pudiendo no serlo, depende del sistema democrático. ¿Ok? Esos sistemas son muy ajenos a la tradición latinoamericana. ¿Funcionan? Sí, funcionan. La tradición latinoamericana tiene la influencia directa del presidencialismo de los Estados Unidos, que nunca ha fallado. Cada 4 años se elige a un nuevo presidente y en enero este juramenta como presidente de los Estados Unidos. Esto viene ocurriendo desde 1776, sin falta, lo cual quiere decir que el sistema funciona. ¿Ok? Pero ¿qué tiene el sistema en los Estados Unidos para que funcione? Tiene un contrapeso en el Parlamento que se renueva a la mitad del mandato del presidente, que dura 4 años. Y el presidente solo puede ser reelegido una vez. Y la división entre Parlamento y gabinete es absolutamente rígida. El gabinete no es aprobado por el Parlamento. ¿Ok? Ahí sí hay un plazo fijo, además de mandato. En los regímenes parlamentarios no hay plazo fijo. ¿Ok? Entonces son regímenes muy diferentes y con características que se van insertando. Nosotros tenemos presidencialismo y sí, como decía ayer Fernán Altuve, desde el siglo XIX se le vienen insertando instituciones parlamentarias, como la interpelación, la censura, todas esas son instituciones parlamentarias. Pero esto demanda un debate nacional. Si vamos a cambiar a una fórmula parlamentaria de gobierno, tenemos que ir a una asamblea constituyente, lo que conversábamos ayer, para que ese presidente decorativo sea quién y cómo se elige, si es que se elige, quién lo elige. No creo que vayamos a la monarquía, ciertamente, pero las monarquías, con todo lo arcaicas que puedan parecer, tienen la ventaja de ofrecer por lo menos unidad. Por lo menos. Cuando no ofrecen unidad ya no sirven para nada. Muy bien, siguiente pregunta. Leslie Vegaso. Buenos días, doctora. Que México le haya otorgado el asilo político a Betsy Chávez significa que en su país el golpe de Estado o en su defecto la tentativa no es delito. No, no significa eso. Miren ustedes qué curioso, no significa eso. La tentativa, obviamente, el golpe de Estado, todo está prohibido en México, exactamente igual. Lo que México interpreta, que es el Estado asilante, es que la conducta particular de Betsy Chávez, ella, no es la de una delincuente, sino de la de una perseguida política. ¿Ok? Esa es la distinción. No es que no sea delito en México, por supuesto que es delito en México, sino que observan, evalúan que la conducta de esa persona no constituye delito. Normalmente se le avisa a la Cancillería peruana, estamos evaluando. La Cancillería peruana puede otorgar información para decir, no señor, no se confundan, ¿ah? En este caso no sabemos si ese paso se dio o no se dio, porque el embajador Cela, el canciller, salió y nos dijo, ya le dieron el asilo. No había espacio para la, digamos, promoción por parte del Perú de una idea diferente. Pero eso también es facultativo, no es obligatorio. Lo que es obligatorio, según nuestra Constitución, acepta el Estado peruano la calificación del Estado asilante, acepta. Punto. No dice lo duda, lo piensa, el viernes te contesto. No, acepta. Acepta. Muy bien. La calificación del Estado asilante, ¿no es cierto? Ya ocurrió. Ya ocurrió. Y no tiene que manifestar ninguna motivación. Ninguna. Ahora, si el Estado peruano viola el tratado y viola su propia Constitución, ¿qué está probando? Ante los ojos del mundo, políticamente. ¿Qué está probando? Que es un Estado que no respeta el Estado de Derecho. Por lo tanto, es un Estado que sí realiza persecuciones políticas. Es lo peor que puede hacer Gerí. Lo peor. Siguiente, por favor. Espero que alguien le salve la vida, Gerí, ¿eh? Pero en fin, a veces uno dice, mejor calladita nomás.
Bitching around. Buenos días, doctora. ¿Qué se puede hacer para evitar ir a una asamblea constituyente? Porque vamos derechito a una. ¿Qué se puede hacer? Elegir un congreso que nos regrese a la Constitución del 93. Por lo menos a la posibilidad de que el presidente disuelva el Congreso, a la posibilidad de que el presidente no sea vacado por cualquier cosa, a que no haya censura presidencial, que es lo que se ha incorporado. Lo hemos visto hace pocos días con Dina Boluarte. Eso es una censura presidencial, es una revocatoria del mandato presidencial porque sí, porque tenemos una mayoría. Eso no existe en regímenes presidenciales, no existe. Existe en regímenes parlamentarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reformar la Constitución en los términos en la que es aceptada por la mayoría de los peruanos y ir a un referéndum. Hacer una reforma constitucional e ir a un referéndum. Y con eso nos libramos de la Asamblea Constituyente. Pero si no, vamos derechito a una. Porque este Congreso no puede cambiar media Constitución y parchar la otra mitad e interpretar la otra parte con un tribunal constitucional, que es cualquier cosa, y decirnos que eso es Constitución. Al final, vamos derecho a una Asamblea Constitucional. Es lo que decía ayer Fernán Altuve, y yo le doy toda la razón, lo vengo diciendo hace meses. No es lo que quiero que pase, es lo que va a pasar. Siguiente, por favor. Rosa María, muy buen programa. ¿Procederá el aumento de sueldo a los magistrados de la Junta de ENA? No procede, pero que se lo van a aplicar de todas maneras. A ellos les corresponde el sueldo de un vocal supremo. Perfecto. Con la antigüedad que tiene ese vocal supremo. Nada más. No les corresponde la más alta porque ellos no tienen más de 5 años de servicio. Y no los van a tener nunca porque su cargo dura 5 años. ¿Les corresponde? No les corresponde. ¿Se la van a aplicar? Se la van a aplicar. De todas maneras. Miren, si no lo han hecho antes, porque un poquito de temor tienen. Ahora, como lo hemos contado, de repente hasta vergüenza les da. Pero no creo, ¿eh? Porque la vergüenza es una cosa que en el sector público se ha perdido hace tiempo. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora Rosa María. Jan Sánchez. Excelente programa. ¿Qué consecuencias tiene que los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones declaren un funcionario infractor del principio de neutralidad? Bueno, una sanción, ¿no? A ese funcionario y, por supuesto, al partido político. ¿Qué tipo de sanción? Puede ser amonestación, puede ser una denuncia penal, puede ser muchas cosas. Hay un abanico de posibilidades, multas, etc. Dicho sea de paso, se presentó una moción de censura contra Fernando Repligose por este tema, la presentó Ruth Luque. Obviamente no tiene firmas ni para admitir a trámite, pero ni para admitir a trámite. Así que eso no va a pasar. Me dicen que tenemos que cerrar, nos tenemos que ir. Ya nos vamos. Qué pena, porque este segmento me encanta. A mi productora también. Yo me divierto mucho contestando sus preguntas. Les pido un like. Y revisen su Constitución, hombre. Todo está ahí. Todo está ahí. En la Constitución está todo. Y léanla bien, ¿no? Acepta. El Estado acepta la calificación del Estado asilante que ya ocurrió. Ya pasó. Acepta. El Estado está obligado. Ojalá que nos saquen mañana de esta telenovela absurda o el señor Gerí, espero que tenga un amigo, ¿no? Estará labrando su destino. Muy bien, nos tenemos que ir con nuestro auspiciador Prestamipe. Preocupado por la baja rentabilidad que hoy ofrece la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo 3 cosas. Número 1, le dan like al programa. Número 2,
comparten el programa. Compártanlo con sus amigos, los doctores Truquini. Y número 3, se suscriben a todas las redes de la República porque apenas ponemos el material, ustedes le han dado a la campanita y reciben la notificación de que el material ya está disponible. Para que lo vean siempre primero. Nos vemos nuevamente el día de mañana.